Bienvenidos amigos a su programa de Mis Finanzas Familiares. Bienvenidos en donde les estamos compartiendo diferentes estrategias que son fundamentales para fortalecer la integración familiar, son fundamentales para poder implementar acciones concretas, inteligentes que nos permitan ahorrar y multiplicar nuestro dinero e incluso definir diferentes metas financieras hacia el futuro que nos permitan integrarnos, formarnos e incluso fortalecernos como familia, como integración prácticamente familiar. Bienvenidos amigos. Muy bien amigos, pues les quiero compartir en este programa qué son y cuáles son estos 5 errores que cometemos normalmente, que son errores financieros que destruyen el dinero en la familia. Pues muchas veces decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se me va el dinero? ¿Por qué todos los días reviso mi cuenta de banco o reviso al final de la quincena o al final del mes mi cuenta y ya no hay dinero? Me doy cuenta cuando paso mi tarjeta de débito y llego al centro comercial o llego a la caja en el súper y me rechazan mi tarjeta y entonces digo, bueno, ni modo, tengo que sacar la tarjeta de crédito y entonces empezar a vivir de la tarjeta de crédito. Ese es un error realmente el que estamos empezando a cometer. Y les digo desde un principio, o sea, ¿por qué es un error? Lo primero que tenemos que entender es, pues, que tenemos un sueldo y este sueldo tiene un monto específico. Puede ser poquito sueldo o puede ser mucho sueldo. La realidad es que tanto poquito dinero que ganemos o mucho dinero que ganemos, a muchos nos está pasando exactamente lo mismo. En diferentes etapas de la vida nos va pasando. Desde el que empezamos a trabajar, a lo mejor a los 18 años empezamos a recibir un monto de dinero. A lo mejor para los que ya tienen más años, ese monto ahorita pues es muy pequeño, sí, tienen toda la razón, pero cuando tenemos 18 años ese monto es muy grande porque es nuestro primer ingreso, nuestro primer sueldo. Lo que yo les recomiendo es que, aunque sea pequeño, ese primer sueldo, empecemos a darnos cuenta en qué se nos va el dinero. El primer error es no darnos cuenta en qué se me va el dinero. No tengo un registro de ese dinero. Tengo que registrar todos los días en qué se me va el dinero. En transporte, en alimento, en gasolina, si es que tengo un auto, en la renta, tal vez, ¿no? ¿En qué se me está yendo el dinero? Lo que tenemos que tener muy claro es en qué se me está yendo el dinero. Si yo no llevo un registro claro y llego al final de la quincena y no sé en qué me gasté mi dinero, estoy cometiendo el primer error. Mi recomendación es que lleves un registro. Cuando empieces a llevar un registro, te vas a dar cuenta entonces de en qué estás gastando el dinero. Y muchas veces nos estamos dando cuenta, pero hacia el final del mes. La primera estrategia es que tenga el control de mi dinero. Lo más importante es tener el control de mi dinero. Ahora, la segunda estrategia es que empecemos a ahorrar. Si yo no estoy ahorrando, ese es un segundo error. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy empezando a construir ni siquiera mi fondo de emergencia. El fondo de emergencia que muchos especialistas recomiendan. El fondo de emergencia que dicen, es un fondo que tiene que ser igual o mayor a 3 meses o 6 meses de sueldo, muchas veces dicen, por si tú pierdes el empleo o te incapacitas o pierdes la capacidad de generar ingreso, que puedes a lo mejor invalidar. Muchas veces sucede. A muchas personas les dan algunas enfermedades, por ejemplo, gravísimas. La verdad es que esto sucede y en muchas personas lo hemos visto. Derrames cerebrales, se van al hospital, se internan y ahí se quedan muchos meses en rehabilitación. Pierden la capacidad de generar ingresos. Entonces, por eso muchos especialistas dicen, si tú pierdes la capacidad de generar ingresos, tienes que tener un fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia, siendo muy optimistas, pues tiene que ser muy grande, tiene que ser de 6 meses. Ahora, si no puedes tener un fondo de emergencia tan grande, pues a lo mejor con que tengas 1 mes, 2 meses o 3 meses de sueldo es suficiente. Pero la realidad es que yo recomiendo que ahorres. El error que pudiéramos estar cometiendo ahí al no tener un fondo de emergencia es que no estamos ahorrando. Y ese sería el segundo error, que no estamos separando una buena cantidad de dinero, que no estamos quitando de nuestro ingreso una cantidad, por ejemplo, el 2%, el 3%, el 5%, y si puedes el 10% de tu ingreso, quítalo de tu ingreso.
desde un principio, incluso antes de que lo puedas ver, antes de que lo puedas tocar, antes de que lo puedas recibir. Muchas veces se puede hacer esto domiciliando, por ejemplo, una cuenta de inversión. Muchas veces llega a tu cuenta, inmediatamente el banco lo retira. O por ejemplo, cuando estás pagando alguna deuda, si tienes actualmente, por ejemplo, compraste un coche a financiamiento y domicilias tú el pago, lo que sucede precisamente es que el banco te retira mes con mes en una fecha específica ese monto para pagar la mensualidad de tu auto. Bueno, lo que yo te estoy diciendo es lo contrario. En lugar de que estés pagando una deuda, que estés construyendo un capital para invertir ese dinero. Entonces, quitas de tu ingreso ese 2%, ese 3%, ese 5%, a lo mejor en la empresa en donde estás trabajando te pueden ayudar, a lo mejor lo metes ese dinero en la caja de ahorro, a lo mejor lo metes ese dinero en algún sistema de inversión que tenga tu empresa, o lo metes en algún sistema de inversión que tenga el banco en donde lo puedas domiciliar y entonces puedas hacer que automáticamente el banco te retire una cantidad de ese dinero que tú estás recibiendo mes con mes al día siguiente de que recibes tu quincena, por ejemplo, y entonces ese dinero ya no lo ves y entonces empiezas a ahorrar una buena cantidad de tu dinero de tal forma que mes con mes vas teniendo la oportunidad de ahorrar y entonces al final del año vas a tener un monto que vas a poder invertir, que vas a poder multiplicar. Porque yo lo que te recomiendo es que no te quedes simplemente con ese ahorro, que no lo dejes en el banco, sino que posteriormente puedas empezar a ver oportunidades ya de inversión, de multiplicación de tu dinero. El objetivo es que empieces a ahorrar. Otro de los errores muchas veces es considerar que puedes comprar a meses, sin intereses, que puedes usar la tarjeta de crédito, que puedes comprar algunos créditos, desde a lo mejor comprar alguna televisión, no sé, a lo mejor muebles para tu casa, a lo mejor, no sé, alguna necesidad que tengas en tu casa y que lo compres a meses sin intereses. Te voy a decir por qué es un error, porque la realidad es que compras a plazos y entonces estás hipotecando el ingreso que vas a tener en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en 12 meses y a veces hasta 48 meses. Incluso hay créditos que ya te están dando la facilidad de pagar a 2 o 3 o 4 años. La realidad es que no sabes qué va a pasar en 3, 4 años con tu ingreso. Y entonces estás hipotecando una buena parte de tu ingreso en lugar de ahorrarlo. Y la realidad es que si tú lo ahorraras, ese dinero se podría multiplicar y considerar para poderlo tener más adelante multiplicado. Y entonces podrías comprar esos objetos que estás comprando ahora. La diferencia es que tendrías que esperar. Y muchas veces ahí tenemos que trabajar con nuestra mente, porque nuestra mente nos dice: es que ya lo necesito, es que me urge, es que lo quiero para mañana, es que debería de tenerlo ya, es que lo necesito porque en mi casa me hace falta la pantalla, es que lo necesito porque en mi casa me hace falta esa lavadora, la más moderna, ¿no? La que echa burbujitas, es que lo necesito porque si no, no puedo trabajar, es que necesito la computadora, la última, la más moderna, cuando puedes a lo mejor tener otra alternativa antes, ahorrar ese dinero, no pagar intereses, porque aunque tú no lo veas, muchas veces los meses sin intereses ya traen un valor adicional, quiere decir que ya traen el interés agregado en el precio, y entonces estás comprando un producto que ya trae un valor adicional, es decir, que no es que no te estén cobrando los intereses, la realidad es que sí te los están cobrando, y al final estás pagando un poco más por tener el objeto en menor tiempo y muchas veces es un gran error. Incluso muchas veces utilizas esos meses sin intereses para pagar tus vacaciones. La realidad es que pues está padrísimo, te vas una semana de vacaciones, pero ¿qué crees? La mala noticia es que vas a tener que pagar durante 6 meses, durante 12 meses o a veces hasta 24 meses esas vacaciones que duraron nada más 5 días. Y la realidad es que las disfrutaste, que bueno, te fuiste de vacaciones, descansaste, sí, está padrísimo, pero estás endeudado y tu capital finalmente está hipotecado. Y la realidad es que tienes que entonces que trabajar y a veces tienes un trabajo y a veces tienes 2 trabajos y a veces tienes 3 trabajos y no te alcanza para poder cubrir tantas deudas que tienes en tu tarjeta de crédito. No sabes entonces en qué se te va el dinero. Ese es el otro error, fíjate. El otro error es no saber en qué se me va el dinero. Y ya les decía desde un principio, anota todo, anota absolutamente todo.
para que puedas llevar un presupuesto. Entonces, si no estás llevando un presupuesto, este es el siguiente error que te quiero comentar. Tienes que tener un presupuesto en donde tengas claro, mira, en este mes yo voy a gastar tanto de renta, voy a gastar tanto de gasolina, voy a gastar tanto de transporte, voy a gastar tanto en alimentos, voy a gastar tanto en ropa, voy a gastar tanto en zapatos, voy a gastar tanto en, incluso a lo mejor en artículos de belleza, voy a gastar tanto en diversión porque voy a ir al teatro, voy a ir al cine, o voy a ir con mis amigos también, voy a salir 2 fines de semana con mis amigos. Tú anota absolutamente todo, no te limites, no pongas en ese presupuesto el objetivo ideal o el presupuesto ideal que tú quieres alcanzar. Porque, por ejemplo, si dejas fuera la actividad de voy con mis amigos, si dejas fuera la actividad de voy al cine y dices, no, ya cuadró mi presupuesto, está padrísimo, ahora sí voy a tener dinero para ahorrar, pero lo voy a ahorrar a fin de mes. Cuando ya vea que me está sobrando, ¿qué crees? No te va a sobrar absolutamente nada, porque no estás haciendo un presupuesto realista, no estás haciendo un presupuesto apegado a tu vida pues cotidiana, a tus intereses, a tus gustos, ¿no? A lo que vives normalmente, a tu estilo de vida. No estás finalmente reflejando en tu presupuesto lo que normalmente haces. Lo que yo te propongo en un inicio es que pongas un presupuesto por escrito, lo que realmente haces, ni más ni menos. Ya después vamos a empezar a ver algunas estrategias para que empieces a ver en dónde recortas. Sí se puede recortar. Sí se puede recortar. Más adelante vamos a ver estrategias concretas donde tú puedes empezar a ver, oye, de súper a lo mejor puedo dejar de comprar algunos artículos, puedo sustituir unos artículos por otro, puedo buscar artículos a lo mejor en oferta y entonces ya estoy bajando la cuenta. En la luz a lo mejor puedo bajar un poquito la cuenta, a lo mejor puedo bajar la cuenta también en gasolina si hago trayectos más cortitos, a lo mejor puedo bajar la cuenta si dejo de gastar a lo mejor en un refresco todos los días, a lo mejor puedo bajar la cuenta si empiezo a separar una buena cantidad de mi dinero en un principio, al principio de mes, como les decía en otros de los programas. Si tú separas una buena cantidad de dinero al principio de mes y ese dinero prácticamente lo eliminas de tu vista, lo eliminas de tu cuenta automáticamente, entonces vas a empezar a tener la oportunidad de ahorrar más dinero. Adicionalmente te digo, pues no dedicarle tiempo a las finanzas personales puede ser también un error. Y lo que yo te quiero recomendar, que también puede ser un error, es que empieces tú a tener metas de largo plazo. Si tienes metas de muy corto plazo, también es un error, fíjate. Es un error porque empiezas a decir, bueno, voy a ahorrar para el fin de mes. Bueno, ¿por qué? Porque el fin de mes me quiero comprar unos tenis. Perfecto, ok, puedes ahorrar. Voy a ahorrar porque me quiero comprar un traje diferente. Perfecto, puedes ahorrar. Al final es un ahorro inteligente, sí, pero no es un ahorro de largo plazo. Porque el tipo de ahorro que yo te recomiendo precisamente es aquel ahorro que te va a dar un beneficio en el futuro. Es decir, vas a construir capital, vas a tener 10,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos ahorrados en tu cuenta. Después de un periodo determinado, a lo mejor puede ser después de un año, después de 2 años, después de 3 años, vas a tener un capital ahorrado que vas a poder invertir y vas a poder multiplicar. Y esa es la buena noticia. Cuando tú ya tienes un capital ahorrado y empiezas a ver qué formas tienes para poderlo multiplicar, es cuando viene la magia. Cuando tienes una edad, por ejemplo, de 30, 40, 50 años, en donde ya has recibido durante muchos años, muchas veces, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, formas de ingreso, te podrás dar cuenta que sí estás recibiendo un dinero, pero muchas veces, pues, tal vez te vas a dar cuenta, ¿sí? Y muchas personas en consultoría me han dicho, Eduardo, ¿qué crees? Han pasado 20 años, 30 años, 40 años, me la he pasado trabajando, incluso a veces un trabajo, a veces hasta 2 trabajos al mismo tiempo, y no tengo nada ahorrado. He ganado muchísimo dinero porque nos ponemos a hacer cuentas. Imagínate, te pongo actualmente pues este reto. Suma todo lo que has ganado desde que empezaste a trabajar, desde que empezaste activamente, laboralmente hablando, a trabajar. ¿Cuánto dinero has ganado? Si llevas ya 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años trabajando, ¿cuánto has ganado? ¿Cuánto has recibido? ¿Cuánto de ese ingreso que tienes, que has recibido en tu cuenta, cuánto dinero tienes ahorrado?
Por eso, precisamente, te recomiendo que comencemos a ahorrar y que no sigamos cometiendo estos errores que te acabo de compartir. La realidad es que pues es una situación muy compleja, muy complicada la que vivimos actualmente. Ustedes lo saben, ¿no? La verdad es que incluso pues es muy difícil la situación de muchas personas actualmente, que se dan cuenta que ni siquiera tenían un fondo de emergencia para poder combatir esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que fue provocada desde luego por la situación económica del país, por la pandemia, por lo que ustedes quieran, pero la realidad es que no estábamos preparados. Y muchas personas llegamos a esta situación pues no estando preparados, porque ¿quién tenía ahorrado un año o 2 años? ¿Quién tenía ahorrado 2 años de su sueldo? La realidad es que nadie, ¿no? La pandemia prácticamente ya va más de un año, ya va a llegar año y medio prácticamente de la pandemia, y entonces, ¿quién tenía ahorrado 1 año y medio de su sueldo para decir, bueno, no importa lo que venga, ¿no? Si llega la pandemia y pierdo mi empleo, no pasa absolutamente nada? La realidad es que eso era imposible poderlo predecir, ¿no? Pero quien estaba preparado tenía una inversión, tenía dinero, podía vivir también de ese dinero que estaba trabajando y tener una rentabilidad en ese dinero y recibir parte de ese dinero para finalmente salir adelante, pues se vio en una situación más cómoda, más tranquila. Y esa es la visión que tenemos que tener todos, de cómo tener estrategias hacia el futuro para poder vivir una vida pues como la que estás buscando en un futuro, la libertad financiera en tu edad adulta, cuando te vayas a retirar. Muchísimas gracias, amigos. Les comparto mis redes sociales. Le doy muchísimas gracias también a Foro Café Radio en este programa que me permitió este espacio en donde estoy transmitiendo el día de hoy, y pues donde también van a poder ver muchos de nuestros programas que vamos a estar grabando en este foro tan pues bien adaptado, en este foro en donde nos reciben con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Les comparto mi correo para aquellos que quieran tener una consultoría conmigo en finanzas personales, en finanzas familiares. Mi correo es, aquí se lo estamos compartiendo en pantallas, en martinez@masconsultores.com. Muchísimas gracias, amigos.